me van a decir, a ver, ¿quién es el valiente? Y nos pasa a explicar este electrocardiograma. ¿Sí? Ándale. A ver, ¿qué es lo que necesitas saber de un electro? Para empezar, ¿para qué me sirve un electro realmente? ¿Tú para qué pedirías un electro? ¿Te gustaría saber el ritmo? ¿No? Si tiene un ritmo sinusal o no lo tiene. Sí, ¿no? Eso te gustaría saber. Dependiendo de lo que tenga tu paciente, pues buscas las diferentes situaciones que tú quieres ver, ¿no? Si es un paciente con dolor torácico, pues obviamente lo que quieres ver es si tiene elevación del ST, inversión de la onda T, desniveles negativos o positivos, ¿no? Del ST. Si es un paciente que está tomando Aldol y te lo pide un psiquiatra, ¿para qué lo querrá? Para ver si el QT no está prolongado, porque el Aldol prolonga el QT e incrementa el riesgo de arritmias, ¿no? Si es una paciente que viene con palpitaciones, una taquicardia de 160 latidos por minuto, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Qué tipo de taquiarritmia es? ¿No? Si es una paciente con datos de, no sé, 80 años de edad, con disnea, estertores, pues que a lo mejor vas a buscar si hay o no datos de cardiomegalia, ¿no? O datos de algún crecimiento auricular o ventricular, ¿no? Entonces, obviamente es importante saber qué tiene el paciente y para qué está solicitando realmente el estudio. En este caso puedo decirles que es un paciente sano previamente y llega por dolor torácico, ¿sí? Mujer de 26 años de edad con dolor torácico de 2 días de evolución. Alguien decidió solicitarle un electrocardiograma. ¿Qué ven en este electrocardiograma? ¿Alguien puede decirme qué ritmo tiene? ¿Sinusal? Ok, parece sinusal. ¿Alguien ve algo anormal en este electrocardiograma? ¿En qué? En D3, ¿qué ven en D3? En B3, ¿qué ven en B3? Bueno, ¿no? Esta es la cara de todos ahorita. ¿Y este? ¿Qué tienen? Hay un empastamiento. Empastamiento, ¿qué más hay? ¿Ondas qué? Dientes de sierra, por ahí dicen acá, ¿no? El QRS está muy abajo, muy largo, ¿no? Okay. Un alto voltaje. Bueno, ahí están sus caras, ¿no? Y este, ay, esa vez. No, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, el plan es que esas caras se les quiten. Y cuando vean algo así, pues no se asusten. Digo, hay un método para ver qué puede ser. Y si no llegas al diagnóstico exacto, al menos vas a ver que no es normal. Al menos vas a entender qué es lo más probable que está pasando fisiológicamente en el corazón. No te voy a venir a hablar de bloqueos de rama izquierda o bloqueos de rama derecha, porque pues esos son criterios ya establecidos. Y mientras sepas cuál es el QRS, cuál es el AS, dónde está D3 y D2, no sé, ya con eso sacas esos criterios, ¿no? Igual que los criterios de cardiomegalia, por ejemplo, ¿no? De un crecimiento ventricular, etcétera. O sea, esos criterios ya están bien establecidos. La mayoría de nosotros no nos sabemos bien esos criterios, tenemos que ir a revisar nuestra tablita, a ver, sí, cumple, sí es, ¿no? O sea, eso no es tanto libro, ¿vale? Aquí una de las bases o algo que más me voy a enfocar es en que reconozcan un ritmo y que aprendan, ¿sí?, una metodología para el entendimiento y la interpretación electrocardiográfica. Para empezar hay que fundamentar con respecto a la fisiología y con base a eso vamos a determinar cómo es que está o qué significa el electrocardiograma realmente. Hay que recordar que el corazón tiene 4 propiedades, ¿no? Así nos decían, son las 4 propiedades del corazón. Una de ellas, automatismo. ¿Qué es esto? Pues es la capacidad que tiene el corazón
para generar sus propios impulsos eléctricos, ¿no? No depende del cerebro. El cerebro puede mandar señales, puede liberar sustancias que incrementen la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o puede haber sustancias como la adrenalina que incremente la fuerza de la contractura muscular, que incremente la frecuencia cardíaca, es decir, el cronotropismo, pero el corazón puede generar sus propios impulsos eléctricos, ¿no? Y entonces automatismo, esa capacidad de generar esos impulsos, o bien también le llamamos cronotropismo. Este músculo, al final de cuentas es un músculo, tiene la capacidad de que ya que se generó este impulso eléctrico, la célula se va a despolarizar, es decir, se va a excitar, ¿no? Y entonces el corazón tiene la capacidad de responder a este estímulo. A esto le llamamos excitabilidad o vasomotopismo. Este impulso que ya llegó, o este estímulo que ya llegó a una célula, va a ser capaz de transmitirse a través de todo el corazón. Es decir, si una célula se despolariza, todas las células del corazón deben de despolarizarse, en un efecto de dominó. Y a esto le llamamos conductibilidad o dromotropismo, que es la capacidad de transmitir este impulso a través del corazón. ¿Cómo se va a transmitir? Pues a través de un sistema eléctrico, ¿no? Son células especializadas que conducen el estímulo eléctrico a mayores velocidades, ¿no? Y finalmente, el corazón va a tener que responder y cuando éste se excite, se conduzca, va a generar una contracción, ¿no? Es decir, un inotropismo o contractilidad, que es la capacidad de transformar esta energía química en fuerza contráctil. Realmente lo que nosotros vemos en un electrocardiograma son las tres primeras propiedades. Podemos ver dónde se generó el impulso. Podemos ver si realmente se está o no despolarizando y excitando las diferentes células del corazón, las diferentes estructuras, y podemos ver cómo se conduce este impulso a través de este corazón, ¿no? Y la contractilidad, bueno, eso lo auscultamos, ¿no? O lo traducimos como pulso. Entonces el automatismo es un sistema de producción de estímulos que se despolariza espontáneamente. Son células especializadas en grupos, ¿no?, que tienen esa capacidad de autodespolarizarse. En el nodo sinusal las células se llaman células P, ¿no? Tienen la capacidad de generar el impulso de forma espontánea. Y entonces hay tres zonas en el corazón donde se puede generar este automatismo. La primera, pues el marcapaso normal, el nodo sinusal o nodo sinoatrial, ¿sí? Es decir, esta área superior del corazón. Posteriormente se puede realizar este automatismo en la parte media del corazón, que es el nodo AB más el haz de His. A esto nosotros le llamamos la unión. Y finalmente se puede generar el impulso en las rama derecha o rama izquierda del haz de His, o bien en las fibras de Purkinje. Esto sucede en el ventrículo, es decir, la zona inferior del corazón, y a esto le llamamos ritmo ventricular o idioventricular. Entonces solamente hay tres zonas donde se puede generar el automatismo: nodo sinusal, la unión y el ventrículo, ¿cierto? No hay otras zonas, al menos no fisiológicamente. Puede haber algo ectópico, puede haber focos ectópicos que estén generando impulsos eléctricos de forma anormal, pero de forma fisiológica estas tres zonas. Ahora, ¿dónde se va a generar el impulso? Sencillo, aquel nodo que sea capaz de conducir a mayor velocidad. ¿Sí? Así de sencillo. Si por algo se estimulan las fibras de Purkinje y este Purkinje empieza a conducir a 120 latidos por minuto, cuando el nodo sinusal está despolarizándose a una frecuencia de 70 veces por minuto, quien va a tomar el mando es el que sea capaz de despolarizarse más rápido. ¿Sí? Y entonces tengo tres zonas. Ahora, cada marcapaso se despolariza a diferentes velocidades. Y es por ello que como el nodo sinusal es el que es capaz de despolarizarse más rápido de manera fisiológica que los otros dos, es quien lleva la batuta. Pero si por algún motivo el nodo sinusal disfunciona o empieza a generar frecuencias muy bajas, tiene que entrar el siguiente nodo. ¿Cuál va a entrar? El que sea capaz de conducir más rápido. ¿A qué velocidad conduce el nodo sinusal?
a una frecuencia cardíaca de 60 a 100 veces por minuto. ¿A qué velocidad se despolariza la unión? Que es la unión nodo AB más haz de His, entre 40 y 59 veces por minuto. Y el ventrículo entre 20 y 39 veces por minuto, ¿cierto? Y entonces, ¿quién va a llevar la batuta? Quien se despolarice más rápido. Y entonces, al ver nosotros la frecuencia cardíaca, podríamos empezar a sospechar de dónde viene ese impulso, ¿cierto? Y entonces, nodo sinusal, capaz de despolarizarse de 60 a 100, el tejido de la unión de 35 a 60 o de 40 a 60, y las fibras de Purkinje de 20 a 40. Ahora bien, otro dato importante, mientras más arriba se despolarice o se genere el impulso, más estrecho será el complejo QRS, ¿sale? Cuando nosotros vemos un QRS, ¿qué realmente estamos viendo? Estamos viendo cómo se despolariza la zona más grande del corazón, que tiene mayor cantidad de fibras musculares, que es el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un complejo QRS en un electrocardiograma de 12 derivaciones normal, lo que estoy viendo es cómo se está despolarizando el ventrículo izquierdo, nada más, no el derecho, el izquierdo, ¿sí? Y entonces, cuando yo veo esto, significa que si está estrecho es porque esta despolarización se generó arriba. Si yo lo veo muy ancho, significa que la despolarización se está generando en el ventrículo. Y entonces vamos a tener dos diferentes ritmos. Y con base a la frecuencia y con base al complejo QRS lo vamos a determinar. Simplemente, si la frecuencia es muy baja, o bien el complejo QRS es muy ancho, ¿y a qué me refiero muy ancho? A que mida más de 0.12 segundos o más de 3 cuadritos, lo más seguro es que ese complejo o ese ritmo venga del ventrículo. Y si el complejo es estrecho, es decir, mide menos de 0.12, seguramente viene o de la unión o del nodo sinusal. Por ende le llamaremos supraventricular. Entonces, al final de cuentas, hay ritmos ventriculares y ritmos supraventriculares. ¿Cómo diferenciamos un ventricular de un supraventricular? Con el qué tan ancho es el QRS. Mayor de 0.12 muy seguramente es ventricular, menor de 0.12 muy seguramente es supraventricular. Habrá algunas excepciones, por ejemplo en bloqueos de rama, ¿sí?, donde pueden simularse ritmos ilioventriculares, pero el complejo QRS ancho debe estar presente en todas las derivaciones. Si solamente se ve ancho en algunas derivaciones, lo más seguro es que eso sea un bloqueo de rama o un bloqueo de fascículo, ¿sí? Pero si el complejo QRS está ancho en todas las derivaciones, y más aún, la frecuencia está entre 20 y 40, lo más seguro es que se trate de un ritmo ideoventricular o un ritmo ventricular. Es capaz de excitarse, y para esto hay que recordar el potencial de acción de membrana de las fibras miocárdicas, ¿no? Hay que recordar que esto es diferente comparado con todas las demás células. Las células musculares del corazón tienen la capacidad de prolongar por mayor tiempo su potencial de acción o la duración del potencial de acción. Y entonces hay que recordar que normalmente la membrana o la célula siempre está en reposo. Y la membrana siempre, a como dé lugar, va a tratar de regresar a su estado basal después de una excitación, ¿sí? Siempre va a buscar ese estado de reposo, a menos que algo la excite, la despolarice, pero es momentáneo, pero la célula va a hacer todo lo posible para regresar a lo normal. Y entonces, en su estado de reposo o en su estado basal, se encuentra pues descansando a unos 90 milivolts, menos 90 milivolts aproximadamente. Está aquí en reposo. Sin embargo, esta capacidad que tiene el corazón de autodespolarizarse generará un impulso eléctrico en la primera célula que se encuentre. Puede ser en el nodo sinusal y después de ahí se va repartiendo a las fibras musculares de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, llegará al nodo AB, a los ventrículos, ¿cierto?
Cuando nosotros vemos un QRS de esta forma y cuando yo hablo de un potencial de acción de esta forma, este potencial de acción corresponde a la fibra miocárdica del ventrículo, porque el del nodo sinusal es diferente, es más rápido, se despolariza mucho más rápido y dura menos, comparado con una fibra muscular del miocardio, ¿sí? Del ventrículo. Y entonces, esto es un ventrículo, ¿sale? Llega el impulso eléctrico a la fibra muscular y esto genera una apertura de canales, ¿no? Canales rápidos de sodio, esto genera la afluencia muy rápida hacia la célula, hacia el interior de la célula de sodio, que son iones positivos, y rápidamente genera que se incremente el potencial de acción, es decir, la célula se ha despolarizado y nos lleva a un potencial de acción aproximadamente de más 20 milivolts. Y entonces esto es la fase 0, despolarización celular rápida con afluencia de iones de sodio al interior de la célula, ¿cierto? Como la célula siempre va a buscar su reposo, va a empezar a sacar rápidamente iones positivos dentro de su célula. ¿Pero qué creen? El sodio puede entrar gracias a estos canales, pero no puede salir de manera pasiva, requiere de transportadores. Pero ¿quién sí puede salir de manera pasiva y quién es el que está en mayores cantidades dentro de la célula? El potasio. Y entonces va a empezar a sacar al potasio. Esto va a generar una ligera caída del potencial de acción. Y esto es la fase 1, es una repolarización rápida y temprana con movimiento transitorio del potasio hacia el exterior. Pero aquí entra la característica específica del corazón. Tiene otros canales, que son los canales de calcio. En ese momento se abren los canales de calcio o los canales lentos de calcio y permite afluencia de calcio, que es otro ion positivo. Ya no permite que siga saliendo el potasio, sigue entrando calcio y se mantiene por más tiempo despolarizada la membrana. Esto es la fase 2, es la meseta, que es una afluencia continua lenta de calcio. Pero estos canales ya se van a agotar, se van a cerrar y entonces ahora sí va a salir el potasio. Y el potasio va a empezar a salir en la fase 3, en la fase 4, es decir, se va a empezar a repolarizar, es decir, va a empezar a sacar iones positivos. Aquí, el potasio está afuera, el sodio está adentro. Esa no era la etapa normal y la etapa inicial. En la etapa inicial, sodio afuera, potasio adentro, con una carga negativa gracias a otros aniones, ¿no? Incluyendo proteínas. Ahora la célula tiene que regresar a su estado normal y entonces se va a activar la bomba sodio-potasio ATPase y va a sacar al sodio, ¿sí? 3 iones de sodio y va a meter 2 de potasio. Si sacara 3 y 3, no habría electronegatividad en la célula. Por eso saca 3 y mete 2, manteniendo un gradiente de negatividad dentro de la célula. Y así sucede de 60 a 70 veces por minuto, ¿cierto? Y entonces recuerden, adentro hay potasio, pero es poco. Recuerden que la mayor cantidad de potasio se encuentra intracelular y la mayor cantidad de sodio se encuentra extracelular. Y entonces aquí yo podría decirles que si les estoy diciendo que este es el ventrículo, es muy evidente que aquí cuando se genera la primera línea hacia arriba, es decir, la Q, ¿de qué nos está hablando? Aquí vemos la P, ¿no? Y aquí vemos un intervalo que se llama intervalo PR, segmento PR. Aquí, ¿qué estamos viendo cuando se genera el QRS? Simplemente estamos viendo la entrada rápida de los canales de sodio, la apertura de los canales de sodio y la entrada rápida de este sodio hacia la célula, una despolarización. Y entonces aquí vemos la fase 1. Cuando cae esta raya, ¿de qué nos habla? Que cayó el potencial. ¿Por qué cayó? Por la salida de potasio, ¿no? ¿Y esta raya por qué se mantiene aquí? Por la meseta. ¿Y la onda T de qué nos habla? De la salida de potasio. ¿Sí? Y entonces cuando yo veo esto, pues veo QRS, veo entrada de sodio, salida de potasio, entrada de calcio, salida de potasio. Por eso cuando ustedes vean un complejo QRS y quieran ver cambios o alteraciones del potasio, pues ¿dónde lo van a buscar? En la onda T, ¿no? ¿Sí o no? Aquí lo van a buscar. Ahora, habrá cambios de potasio que generarán que una célula se despolarice más rápido o menos rápido. Por ejemplo, y sin quererlos hacer bolas, si tengo mucho potasio, es decir, tengo hipercalemia, ¿cómo estará la célula aquí adentro? Con mucha electropositividad, ¿no?
O sea, está afuera, pero también está dentro de la célula. Ajá. Ahora, cuando llegue el impulso eléctrico, ¿qué le va a pasar al sodio? ¿Va a poder entrar con la misma velocidad? No. Va a entrar más lento. Y entonces, en vez de que se genere este impulso, se va a generar así. ¿No? Va a ser más lento. No así, sino despacio. ¿Sí, no? Y cuando quiera salir el potasio, se va a tardar en salir. ¿No? Por eso hay mucho potasio. Vamos a ver. Prolongación del QT en hipercalemia. ¿Por qué va a haber prolongación del QT? Sencillo, porque este se alargó, se prolongó. Ya no fue así, sino fue así. Y vamos a ver ondas T acuminadas por la gran cantidad de potasio. ¿Y cómo va a conducir el corazón? Lento. ¿Sí, no? Porque no es capaz de despolarizarse a la misma velocidad. Y entonces la hipercalemia suele traer consigo bradicardias. Comparado al otro lado, nos vamos a la hipocalemia. Tengo poco potasio. ¿Cómo va a entrar el sodio? ¡Pum! ¿No? ¿Cómo? ¿No? Va a entrar mucho más rápido. Y entonces, cuando quiera salir el potasio, aquí vamos a ver desniveles negativos del ST, ondas T invertidas por la falta de potasio, y generalmente la hipocalemia genera taquiarritmias. Se puede despolarizar tan rápido que genere taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares. ¿Por qué? Porque hay poco potasio y el sodio entra más rápido. ¿Sí? ¿Más o menos sí quedó esto? Sí. Bueno. Ahora, en este momento no importa cuántos impulsos eléctricos entren, la membrana está despolarizada todo lo que da. Es imposible que llegue otro nuevo impulso eléctrico y despolarice nuevamente a la célula. Eso no puede pasar. Y eso se llama periodo refractario absoluto, ¿cierto? Pero hay una etapa donde está empezando a salirse el potasio, donde se está medio relajando la célula, y si llega un impulso eléctrico superior al que normalmente despolariza la membrana, se va a despolarizar rápidamente. Eso se llama periodo refractario relativo, ¿no? Y si entra aquí un impulso eléctrico, nuevamente se va a despolarizar. Y entonces, vean, si entra un nuevo impulso eléctrico en esta zona, es una onda T, ¿verdad? Si un impulso entra sobre la onda T, a eso le llamamos fenómeno R sobre T. ¿Qué puede generar eso? Que se despolarice y que cuando se despolarice empiece a conducir con aberrancia y traiga consigo taquicardias ventriculares, por ejemplo. Por eso, si yo tengo el QT prolongado por cualquier motivo, por ejemplo por aldol, o por intoxicación por tricíclicos, o porque tengo hipercalemia o hipocalemia, prolongo el tiempo del periodo refractario relativo y genero que haya mayor propensión a que un impulso eléctrico llegue y genere taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares. Por eso medir el QT es importante, porque si el QT está prolongado, eso incrementa el riesgo de que haya arritmias letales. Por eso el síndrome de Brugada o el síndrome de QT largo son pacientes que son propensos a que cualquier impulso genere un fenómeno R sobre T, conduzca con aberrancia y caiga muerto por una taquicardia ventricular. Ya les decía, el potencial de acción es diferente en cada célula. El potencial de acción que yo les acabo de explicar es el potencial de acción del ventrículo, de las fibras ventriculares. Pero vean cómo es el potencial de acción del nodo sinusal o cómo es el potencial de acción de los atrios. Es más corto, no tiene tanta meseta comparado con el ventrículo o el nodo AB. ¿Sale? Vean, fibras de Purkinje, vean su potencial de acción que se parece al que normalmente siempre vemos. Y por ejemplo, en el nodo AB vean cómo es, cómo son los del nodo. Son rápidos, no hay meseta. ¿Cómo son los de fibras musculares? Hay meseta, pero comparado con los ventrículos, el atrio es mucho menor. Y entonces, cada fibra o cada zona del miocardio tendrá diferentes potenciales de acción. ¿Cuál es el que realmente nos interesa y el que realmente se ve bien en el electrocardiograma? Pues este es el que vemos bien. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la onda P se ve así y el QRS se ve así? Sencillo. Por el tipo de potencial de acción que estás viendo en la onda P y la cantidad de fibras y la cantidad de músculo que se está despolarizando.
La aurícula es pequeña, ¿cierto? No hay tanto músculo que se esté despolarizando y aparte no va a generar, no tiene tanta fuerza contráctil. Comparado con el ventrículo, es muchas células, por eso puedes ver claramente el QRS. Y la onda P nada va a ser una ondita gracias al potencial que se genera en esta zona, en las aurículas. Y entonces, cada célula tendrá diferencias en su potencial de acción. ¿Cuál es el que nos tenemos que recordar? Pues ¿no? Fase 0, entrada de sodio, etapa 1, fase 1, salida de potasio, entrada de calcio, salida de potasio, bomba sodio potasio ATPasa y la membrana vuelve a su estado normal. Comparado con uno del nodo sinusal, por ejemplo, ¿no? Vean, para empezar, está a un potencial de acción menor, ¿no? ¿Sí, no? Vean, está a menos 90, está a menos 70, por eso se puede despolarizar más rápido que las fibras musculares, ¿sale? Y el potencial de acción es rápido, no se eleva tanto como acá y desaparece mucho más rápido que en la meseta. Y entonces, ¿cuál será el periodo refractario absoluto? Cuando la membrana está despolarizada, 0, 1, 2 y parte de la 3, ¿no? Aquí no importa cuántos impulsos se generen, no puede ser iniciado un impulso, no puede ser generado una nueva despolarización. Periodo refractario relativo, un impulso fuerte puede causar una despolarización. ¿Y dónde entra este periodo refractario relativo? Al final de la T, que es más o menos a la mitad de la etapa 3. ¿Y cuál será el periodo de excitabilidad supernormal? Aquí, cuando la bomba sodio potasio está activa. Aquí cualquier impulso, aunque sea menor, aunque sea débil, es capaz de generar un nuevo impulso eléctrico. ¿Sale? Imagínense si tiene hipercalemia o hipocalemia, ¿sí? Es más fácil que haya estas despolarizaciones. Entonces aquí, ¿no? Entra sodio a la célula, entra calcio, se está saliendo el potasio y al final de cuentas, bomba sodio potasio ATPasa. Lo que les decía, ¿no? Si entra un impulso sobre la T, cuando yo hablo de T, ¿de qué estoy hablando? De la repolarización del ventrículo izquierdo y estoy hablando de la salida de iones de potasio, ¿no? Si entra un impulso en esta zona, fenómeno R sobre T, conducción con aberrancia y va a haber arritmias. En la fase 3 que se conduce este impulso, ya que se generó en los nodos, ya que se excitó la célula, ya que se despolarizó, este impulso se va a llevar en dominó a todas las células. Y entonces en el momento que una célula de marcapaso inicia un impulso, las células vecinas la siguen como un efecto dominó. Esto se llama reacción del todo o nada. Es decir, si hay una P, a fuerza debe haber QRS, ¿no? Es el mismo impulso. Si no hay QRS, algo bloqueó ese impulso, ¿no? Y eso es cuando se generan los bloqueos AB. Ahora bien, tenemos a nuestro sistema de conducción. Nodo sinusal, donde se encuentra en la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha. 3 haces internodales, ¿no? Anterior, posterior y medio, que comunican este impulso que se genera en la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y lleva el impulso al nodo AB. El nodo AB tiene una gran importancia y el nodo AB, su importancia es detener por algunos instantes el impulso eléctrico, porque si el nodo AB no detuviera el impulso eléctrico, la aurícula y el ventrículo se despolarizarían al mismo tiempo. Pero gracias al nodo AB se permite la despolarización asincrónica, gracias al retraso del nodo AB. Una vez que el impulso del nodo AB, una vez que ha pasado el impulso por el AB, se va a ir rápido ese impulso hacia los ventrículos. Haz de His, rama derecha de las de His y rama izquierda de las de His, fibras de Purkinje. ¿Sale? Esto es que les debe quedar bien claro. Vean, se genera el impulso del nodo sinusal, ¿no? Si es el que está conduciendo a mayor velocidad. Se despolarizan las ondas P y ¡pum!, generan un impulso eléctrico. Despolariza su membrana del nodo sinusal y va a empezar a despolarizar a las aurículas. De que este impulso se generó a que llegó a esta zona aurícula pasaron alrededor de 0.05 segundos.
Pero desde que este impulso se generó y llegó hasta lo más distal de la aurícula izquierda, pasaron aproximadamente 0.09, 0.08 segundos. Y de lo que se generó aquí a que llegó al nodo AB pasaron aproximadamente 0.03 segundos. Entonces estoy hablando de que desde que genera el impulso, primero se va generando y llega a 0.03 al nodo AB, 0.08 segundos a la aurícula derecha, a la izquierda, y 0.05 a la derecha. En 0.08 segundos ya se despolarizó toda mi aurícula derecha, toda mi aurícula izquierda y mi nodo AB. ¿En cuánto? En 0.08 segundos, que es lo que mide la onda P. Y entonces cuando yo veo una onda P, ¿de qué estoy hablando? De la despolarización del nodo sinusal. Estoy viendo cómo se está despolarizando la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y en medio de la P estoy viendo cómo llegó el impulso al nodo AB. Entonces cuando yo les pregunte, ¿qué es la onda P? ¿La despolarización de las aurículas? No, es la despolarización del nodo sinusal, del nodo AB y de las aurículas, ¿no? Ahora bien, llega al nodo AB en 0.03 segundos. Y entonces el nodo AB va a retrasarlo aproximadamente 0.12 segundos. ¿Sí? Llega aquí el impulso, 0.03 segundos en lo que llegó el nodo AB, y el nodo AB retrasa el impulso 0.12 segundos. Y posteriormente, ya de que sale de aquí, van a pasar 0.04 segundos más para llegar al ventrículo, y 0.010 segundos en que ya llegó a la zona más distal del ventrículo. Las vías de Purkinje conducen más rápido, ¿no? Y entonces, vean, onda P es despolarización del nodo sinusal, despolarización de la aurícula derecha, de la izquierda y del nodo AB. Esto es la onda P. Por ende, si hay onda P, es que se despolarizó la aurícula. Si no hay onda P, no hay despolarización auricular. ¿Sale? Se retrasa 0.12 segundos. Y entonces, la onda P, que midió 0.08 segundos, ¿no? Más bien, los primeros 0.03 segundos que se despolarizó el nodo AB, más los 0.12 son 0.15 segundos, ¿cierto? Eso incluye al intervalo PR. ¿Cuánto mide el intervalo PR? Entre 0.12 y 0.20 segundos, ¿no? ¿Qué significa el segmento ST? Sencillo, este retraso fisiológico del impulso, ¿no? El PR. Viene la P, ¿no? Y después viene una línea isoeléctrica, que es el segmento PQ o PR. Ese segmento, ¿de qué te está traduciendo? Este retraso. ¿Cuánto va a medir ese segmento? Alrededor de 0.12 segundos. ¿Qué es lo que te está retrasando? El impulso. Y ahora sí, inmediatamente vamos a ver cómo se despolariza el ventrículo. Entrada de sodio, salida de potasio, meseta, salida de potasio, y ya hemos visto al QRS, ¿no? Y entonces ahora pueden saber cuánto mide cada zona del electrocardiograma. ¿Cuánto mide tu onda P? 0.08 segundos. ¿Cuánto debe medir tu segmento PR? Aproximadamente 0.12 segundos. ¿Cuánto debe medir tu complejo QRS? Menos de 0.12 segundos, ¿no? Tomen una foto así en la memoria y vean cómo se va despolarizando, ¿no? Nodo sinusal, aurículas, sí, vean aquí. Aquí está el reposo, ¿cierto? Lo primero que se despolariza, ¿quién es? El nodo sinusal, ¿no? Aquí está, miren, la primera parte de la P es la despolarización del nodo sinusal. Aquí estoy viendo cómo se despolarizan las aurículas. Y aquí en medio, es decir, de aquí a acá, 0.03 segundos, veo cómo se despolarizó el nodo AB. ¿Sí, no? Estoy viendo cómo también se está despolarizando el fascículo común. ¿Y aquí qué genera esto? ¿Esto cuánto debe medir? Aproximadamente 0.12 segundos gracias al retraso de ¿quién? Del nodo AB. Y posteriormente veo sodio, ¿no? Veo cómo está aquí la salida de potasio, el calcio. Vean aquí cómo estoy viendo al ventrículo, ¿no? Vean cómo corresponde precisamente con el potencial de acción. ¿Sale? Y bueno, al final de cuentas lo que queremos es que el corazón se contraiga, ¿no? Se genera un impulso aquí, automatismo, se excita la célula, potencial de acción.
se conduce, sistema de conducción del corazón, y posteriormente genera la contractilidad. Y entonces cuando yo veo un trazo electrocardiográfico normal, ahora ya sé que la onda P después en el nodo sinusal, nodo AB, ahí mismo las aurículas, y veo cómo se detiene el impulso eléctrico en el segmento PR, y después veo cómo entra el sodio, sale potasio, queda calcio y vuelve a salir potasio, ¿no? Acá veo el potencial de acción de las aurículas y acá estoy viendo el potencial de acción de los ventrículos. ¿Por qué veo la onda P chiquita y los ventrículos grandotes? Pues simplemente por la cantidad de tejido que se está despolarizando. Mientras más células se despolaricen, mayor potencial de acción se va a ver, o mayores líneas o líneas más grandes se van a ver. Por ejemplo, si hay cardiomegalia, el corazón se ve más grande, ¿cómo se va a ver el QRS? Pues más grande, ¿no? Por eso es, porque hay más tejido que se está despolarizando. ¿Cómo se va a ver el QRS en un paciente con cardiomegalia? Ancho, porque se va a tardar más en recorrer y llegar al ventrículo, ¿no? a despolarizar a todo el ventrículo, comparado a que sea normal, ¿no? Ahora, si por ejemplo yo te digo y te explico que hay un paciente con un electrocardiograma que va a 45 latidos por minuto. En ese momento tu ratón dice, bradiarritmia. ¿Quién va a 45? El nodo AB. ¿El nodo sinusal puede ir a 45? Sí. ¿El ventrículo puede ir a 45? Sí. Normalmente, ¿el ventrículo va muy lento o va muy rápido? Pero sí puede ir a 45, que no es lo normal. Pero rápidamente dices, puede ser la B, ¿no? Y entonces vas y buscas la P. No hay P. ¿Qué sabes? Que ya no fue el nodo sinusal. Y entonces el nodo sinusal queda descartado. ¿Por qué? Porque no hay P. Y si no hay P, no se despolarizó el nodo sinusal. Sencillo, ¿no? Y entonces ya nada más te quedan dos marcapasos. El nodo AB y el ventrículo. Y ahora vas y ves el complejo QRS. ¿El complejo QRS está estrecho? Sí, es supraventricular. Solo tengo dos nodos supraventriculares, el nodo sinusal y el AB. Ya descarté el nodo sinusal. Va a 45 latidos por minuto. ¿Quién es? El nodo AB. Es un ritmo de la unión. Ahora, te digo, tu paciente tiene una frecuencia de 30 latidos por minuto. No hay onda P. Y el complejo QRS mide más de 0.12 segundos. ¿Quién es? El ventrículo. ¿No? Es un ritmo ventricular. ¿Sale? Y entonces, el electrocardiograma es un método diagnóstico basado en el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí, no? Eso nos lo enseñaron en la primaria, ¿no? En los primeros años de la carrera, ¿no? ¿Qué es el electrocardiograma? Hasta te lo aprendiste de memoria, ¿no? Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Pero en ese momento no lo analizamos, ¿verdad? Nunca analizamos el potencial de acción y lo fuimos a traspolar al trazo electrocardiográfico. ¿O alguien lo había hecho? ¿No? Algunos, yo creo que sí, pero la mayoría decíamos, ¿por qué se ve el QRS así? ¿No? ¿Qué estoy viendo realmente? ¿Qué genera esas rayas realmente? ¿No? ¿Y qué realmente veo en un electrocardiograma? Y entonces el que diseñó el electrocardiograma, ¿no? Pues agarró varios cables, los conectó al individuo y se amplificó esta información, lo metió a un amplificador que aumenta la pequeña diferencia del potencial de acción que se produce en el músculo cardíaco y de acuerdo a la magnitud del potencial creado, y lo hará por arriba si se despolariza, es decir, se va a generar líneas hacia arriba si el potencial de acción incrementa, o hacia abajo si no hay polaridad, o se va a generar una línea isoeléctrica si no hay actividad. Y entonces, ahora no vamos a poder ver el video, no se ve. Bueno, ahora, cuando se diseñó este trazo, ¿no? Hay varias derivaciones, ¿no? ¿Cómo conectamos? Normalmente el electrocardiograma que nosotros hacemos es para voltear a ver a quién, al ventrículo izquierdo y el ritmo, ¿sí, no? Porque cuando tú quieres ver si te infartó el ventrículo derecho, le tienes que tomar de este lado, ¿sí, no? Y entonces las que yo veo aquí es ventrículo izquierdo. ¿Dónde conectas tus ¿cómo se llaman? Tus electrodos. En brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, ¿no? Bueno, brazo derecho,
¿Cómo le llamamos? ¿Cuál es el que se conecta en el brazo derecho? ABR, ¿no? Amplitud de voltaje, right, ¿no? Derecho. ¿Cuál conectas en la... perdón, esa es la derecha. Ay, es que no vi Plaza Sésamo mucho. Izquierda, ¿cuál conectas acá? ABL, amplitud de voltaje izquierda, ¿no? ¿Y cuál conectas en el izquierdo, en el pie izquierdo? ABF, de foot, ¿no? Y entonces, el izquierdo, es un triángulo, ¿no? ¿El derecho sirve de algo? No, sirve para hacer tierra, dice, ¿no? Y entonces nada más tenemos estos, ¿no? Y de aquí a acá, bueno, el ABR me va a generar, me va a dejar ver algo en el corazón, ¿no? Acá me va a dejar ver algo. Por ejemplo, aquí ¿qué es esto? ABR. Acá, ABL. Y acá, ABF. ¿Sí, no? Bueno, ABL, ¿qué está viendo? La zona más alta. ABL, ¿qué está viendo? La zona más alta del ventrículo, ¿no? ¿Sí, no? La cara alta del ventrículo. ¿Qué está viendo ABF? La cara inferior. Y el ABR no está viendo a nadie. Está muy lejos. ¿Sale? Ahora, si yo junto ABR con ABF, se va a generar una derivación. ¿Cuál es? Vamos a ver derivaciones bipolares. De 1, exactamente, ¿no? Y entonces, de 1 y ABL, ¿qué están viendo? La cara superior. Y después se juntan así. ABL se junta con ABF y ABR se junta con ABF. Y se genera D2 y D3. D2 y D3 se van sus vectores hacia abajo junto al ABF. Por ende, D2, D3 y ABF están viendo la cara inferior, ¿no? Y también tenemos estas zonas del plano frontal, ¿sí? ABR, ABL, ABF, y de aquí, D1, D2 y D3, ¿sí? ¿Ya los vieron? Bueno, y también tenemos las del plano horizontal, que son las precordiales. B1 y B2 están sobre el septum, ¿no? B3 y B4 las conectamos donde estaría la zona más grande del corazón, la cara anterior. Y B5 y B6 las conectamos para voltear a ver la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Sale? Lo que les decía, no, ABR no está viendo a nadie. ABL, ABF, bueno, este es todo el circuito, ¿no? Y entonces ABF, D2 y D3 ven la cara inferior. D1 y ABL ven la cara lateral del corazón, ¿no? Nada más. B1, B2 ven el septum, B3 y B4 ven la cara anterior y B5 y B6 ven la cara lateral del ventrículo. Y por eso los conectamos así. Si quiero voltear a ver el ventrículo derecho, tengo que poner derivaciones derechas. Y cuando veo derivaciones derechas, pues B1 y B2 se quedan igual y las únicas que cambio son B3 y B4, que es lo que va a ver en teoría la cara anterior del ventrículo derecho. Si quiero ver la cara posterior, pues voy a usar posteriores, y por ahí existen unas Medrano que también es más para ver la cara inferior. Pero el que normalmente vemos, pues es este, ¿no? El ventrículo izquierdo. Esta imagen me gusta mucho porque vean, aquí está el corazoncito, ¿no? Aquí, ¿quién es? ABR del lado derecho. Acá, ABL, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿quién se forma? D1. Y acá ABF, ¿cierto? Y acá, ¿qué se forma? De la unión de ABL con ABF, para acá, D3 y para acá, D2, ¿no? Y entonces vean, cara inferior. Y estas son las del plano vertical. Y las del plano horizontal, B1, septum, B2, el septum, B3 y B4, la cara anterior, B5 y B6, la cara lateral del ventrículo. B7, B8 y B9 ven la cara posterior del ventrículo. ¿Sí, no? Ahora, dependiendo de qué zona o desde dónde estés viendo al ventrículo, son las diferentes formas del potencial de acción. Por ejemplo, ¿cuál es la zona más alejada del ventrículo? ABR. Vean el complejo QRS. ¿Cuál es la zona más cercana al ventrículo? D2. ¿No? Esa es la que está más cercana al potencial. Vean cómo se va a ver en D2. ¿No? Se va a ver mejor, mayor polaridad hacia arriba. Digo, no se ve tan chido, pero normalmente, ¿por qué vamos a voltear a ver D2? ¿Por qué el ritmo lo ven D2?
Sencillo, porque ahí es donde se tiene que ver mejor todo, porque es la zona que está más cercana al vector que lleva el impulso. ¿Sí, no? El impulso va de aquí hacia acá. ¿Quién es el más cercano? El D2. Ahí es donde en teoría se tiene que ver mejor. ¿Sale? Y entonces, ya cuando vemos eso, ya tenemos un fundamento fisiológico. ¿Sí? ¿Aquí qué hay? Nada, actividad. No hay actividad, por ende, el potasio está dentro de la célula, hay más cargas negativas gracias al gradiente que genera la bomba sodio-potasio ATPasa. Hasta acá tengo mucho sodio. ¿Aquí qué pasó? Se despolarizó el nodo sinusal. ¿Aquí qué pasó? Ya aquí ya se despolarizó el nodo AB. Aquí se empezó a despolarizar la aurícula y aquí ya se despolarizó el nodo AB, ¿cierto? ¿Aquí qué pasó? Ya se está despolarizando la aurícula derecha y la aurícula izquierda por completo. ¿Qué es esto? El retraso fisiológico de 0.12 segundos. ¿Aquí qué pasó? Aquí depende de donde lo veas, no siempre se va a ver la Q. Ajá, a veces solamente se ve la R, ¿no? Sin Qs, dependiendo de la zona donde lo veas. ¿Sí? Aquí ¿de qué estás viendo? Pues que está despolarizado, que está en reposo el ventrículo, ¿no? Está en menos 90. ¿Sí, no? Aquí está a menos 90. Y aquí, pum, entrada de sodio, salida de potasio, meseta, canales de calcio, salida de potasio, bomba sodio-potasio ATPasa. Aquí cualquier impulso eléctrico que entre puede generar impulsos por aberrancia, fenómeno R sobre T. Y las ondas U, muchos no lo saben qué es. Algunos dicen que son la despolarización de los músculos papilares. Algunos dicen eso, ¿no? ¿O tú qué dijiste? No. La repolarización de las fibras de Purkinje es la onda T. ¿Sale? ¿Por qué no veo la repolarización del nodo de la aurícula? Pues porque cae dentro de esta zona y no se puede ver, ¿sale? Y entonces, ¿cuánto medirá de aquí a acá? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Desde que se generó el impulso al nodo sinusal a que llegó al ventrículo. 0.15 segundos, ¿no? 0.03 en que llegó al nodo AB y más 0.12 que se tardó, 0.15 segundos. A esto le llamamos intervalo PR o intervalo PQ, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, depende de donde lo veas. Si tiene Q, pues es PQ, y si no tiene Q, es PR. Ya. ¿Sí? Porque a veces hasta en eso nos complicamos, ¿verdad? ¿Cuál es el PQ y cuál es el PR? Bueno, es el mismo. ¿Sale? Y entonces, ¿cuánto debe medir el intervalo PQ o PR? 0.15 segundos. Pero no vamos a ser tan estrictos con el corazón y vamos a decir, bueno, lo puedes hacer entre 0.12 y 0.20 segundos. Si pasan más de 0.20 segundos, significa que algo está retrasando al nodo AB. El nodo AB está retrasando más tiempo de lo esperado, porque el nodo AP, del nodo sinusal a las aurículas, ahí no se retrasa nada. ¿Dónde se va a retrasar? En el nodo AB, por eso se llaman bloqueos AB. Si se está tardando más de 0.20 segundos, significa que el nodo AB lo está bloqueando más tiempo de lo esperado. Y eso le llamamos bloqueo AB de primer grado. ¿No? Si el paciente se despolariza el nodo sinusal, llega al nodo AB y de repente el nodo AB detiene ese impulso y ya no lo deja pasar al ventrículo, le llamamos bloqueo AB de segundo grado. Y si no hay una conexión entre la aurícula y el ventrículo, es decir, la aurícula se despolariza, pero por nada más el nodo AB nunca deja pasar ningún impulso. Y entonces, como no el AB y el ventrículo no sienten que les llega el impulso, ¿quién se tendrá que activar? El nodo AB o el ventrículo. Y entonces veo un ritmo ventricular o un ritmo de la unión o un ritmo ventricular más P's que van por donde quieren. Y eso es un bloqueo AB completo o de tercer grado. ¿Sale? ¿Cuánto debe medir tu QRS para decir que es supraventricular o que es normal? Obviamente, si mide menos de 0.12 es porque viene de acá y decimos que es supraventricular menos de 0.12 segundos. ¿Sí? Tu QT siempre lo debes de corregir a tu frecuencia cardíaca, ¿no? Porque a menos frecuencia cardíaca, QT más largo. Tienes que corregirlo. QT corregido debe estar de menos de 0.42. Si está más amplio que eso, hay que considerar que hay algo patológico en el corazón que está generando. ¿Y de qué me va a preocupar del QT prolongado?
fenómeno R sobre T, mayor posibilidad de fenómeno R sobre T. ¿Por qué? Porque se está prolongando el periodo refractario relativo, ¿sí? Y ondas T. Perdón. Cada cuadrito hacia el eje de las, ¿qué eran? X, ¿no? Miden tiempo, ¿ah? Cada cuadrito significa 0.04 segundos. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿cómo sabes que cada cuadro, o por qué cada cuadro mide puntos, o corresponde a 0.04 segundos? Sencillo, porque el papel corre a 25 milímetros por segundo. Es decir, 25 cuadritos pasarán para que se complete un segundo. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Ahora, si hacemos una división, pues simplemente vamos a ver, si hay 25 cuadros por segundo, ¿cuánto mide cada cuadro? Una regla de 3 te va a salir 0.04 segundos. ¿Sí? Por eso tienes que voltear a ver si tu papel está corriendo bien, porque tú puedes hacer que modificar esa velocidad del papel electrocardiográfico. Y a veces dices, ¡ay, está bien lento! Y tú, está a 10 milímetros por segundo, ¿no? O sea, está corriendo más lento. Por eso siempre vean que su papel llega a 25 milímetros por segundo. Porque con base a eso, nosotros medimos todo. Y si alguien le modificó, vas a creer que es una bradicardia. Pero muy probablemente no sea una bradicardia. Muy probablemente sea eso. O tú vas a decir, está prolongado el QT. No, simplemente está corriendo más lento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí aguantan vara todavía? Bueno, ya viene lo divertido. Que se emocionaba aquí, me emocionó. Interpretación electrocardiográfica. Hay que considerar hay que tener un método y hay que ser organizados. Yo siempre les peleo a mis residentes cuando les digo, ¿qué tiene tu electro? ¿Tiene esto? Uy, en un segundo no pudiste haber analizado ese electro. Velo bien. Porque si no lo ve bien, se va a equivocar. Y yo les voy a decir, cuando yo no sigo mi método me equivoco. Dejo ir cosas que debía haber visto. ¿Por qué no lo vi? Por acelerado. Por no tomarme mi tiempo y llevar un método de análisis del electrocardiograma. Este es un método recomendado. 1. Veo qué tipo de ritmo cardíaco tiene. Para empezar veo el electrocardiograma. Veo que diga 25 milímetros por segundo y que 1 a 1, 1 milivolt por 1 milímetro. 0.1 milivolt por milímetro, ¿no? Tengo que asegurarme que estén bien tomados el electrocardiograma. Y entonces, ABR, ¿qué ve ABR? Nada. Es lo más distal, ¿verdad? ABR entonces debe estar negativo. ¿Sí, no? Porque es lo más distal. Si ABR está positivo es porque alguien puso mal los cables, translocación de los grandes cables, o transposición de los grandes cables. Se equivocó al conectar el electrocardiograma. ¿Sí? Y entonces verifico que esté bien tomado el electro. Ahora, analizo el ritmo cardíaco. ¿Cómo sé de qué depende y cómo voy a identificar un ritmo cardíaco? Sencillo, hay onda P, no hay onda P. ¿Hay intervalo PR, no hay intervalo PR? ¿O cuánto mide ese intervalo PR? El QRS es normal, está estrecho. ¿Hay onda T normal? Bueno, la onda T no nos habla de quién manda, ¿no? De dónde viene el ritmo. Y entonces solamente esto ve si hay P o no hay P. ¿Cuánto mide tu intervalo PR y cuánto mide tu QRS? ¿No? Con eso puedo identificar de dónde viene el ritmo, muy probablemente. Calculo el eje eléctrico para los que quieran calcular. Calculo el intervalo QT, ya les dije porque es importante siempre verificar tu QT. Y después de que ya vi qué trazo tengo, ya calculé mi eje, ya calculé mi QT, analizo la morfología, ahora sí, de cada una de las zonas, de cada una de las derivaciones. Y veo si hay alteraciones en el ST, en la onda T, en el QR está muy grande, está muy pequeño, la onda P es mitral, está normal, mide lo normal, ¿sí? Y entonces con base a ello puedo ver un SICA. Si veo los niveles del ST positivos o negativos, o veo inversiones de la onda T, o veo ondas T acuminadas, probablemente se trate de un SICA. Trastornos electrolíticos, triada de hipocalemia, disminución del voltaje de la ST, es decir, desnivel negativo del ST. Ondas T planas,
Es decir, disminución del voltaje de la onda T, incluso inversión de la onda T y aparición de ondas U. Es hipocalemia. QT prolongado es hipocalemia, ¿no? Veo una onda T grandotota, acuminada, con un QT prolongado, veo que se empieza a prolongar el intervalo PR, es una hipercalemia, por ahí se está empezando a bloquear el AB gracias a la hipercalemia, ¿sí? Voy y veo mis cuadritos de criterios de bloqueos de rama, ¿no? Y dice, vas a ver una onda, un QRS empastado, R' en B1 y B2, bloqueo de rama derecha. Lo vas a ver en B5 y dices, bloqueo de rama izquierda. Vas a tener estos criterios en D2 y en ABF, fascículo posterior, ¿sí? Pero para eso ya no necesitan más que tener el cuadrito y ver si tiene o no, ¿sale? Y igual, crecimiento de cavidades, deben de saberse los criterios, y si no se lo saben, pues leerlos. Pero eso ya no es complicado si sabes dónde está el QRS, si sabes cuál es la T y sabes dónde está el D1, o sea, eso ya no es tan complicado. Únicamente necesitas ir a ver los criterios de eso. Para interpretar el ritmo tengo 5 parámetros básicos. Intervalo RR, es decir, el espacio que hay entre cada despolarización del ventrículo. Esto debe ser lo más regular posible, ¿cierto? Frecuencia cardíaca debe ir entre 60 a 100. Presencia de actividad auricular. ¿Cómo sé que hay actividad auricular? Pues con la onda P, ¿no? Intervalo PR. Debo ver que ese intervalo PR mide aproximadamente 0.15 segundos. Si mide menos de 0.12, también le llamamos síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es un síndrome de despolarización precoz, ¿no? El nodo AB no detiene el impulso como debería, lo deja pasar, ¿sí? Y veo características del complejo QRS. Es ancho, ventricular. Es estrecho, supraventricular. Intervalo RR. Lo primero que voy a ver cuando veo un ecocardiograma, voy a ver las R's y voy a decir regular o irregular. No confíen en su ojo de buen cubero. Preferentemente usen un compás o una regla. Ahora, a ojo de buen cubero puedes decir si está regular o no. A veces hay pequeñas modificaciones que tu ojo no lo va a detectar, 1 milímetro, 2 milímetros, pero eso es normal, ¿sí? Y puede pasar cuando haya cambios de frecuencia cardíaca. Pero normalmente tu ritmo debe ser regular. Todo ritmo que se genera en un marcapaso es regular. No puede haber un ritmo de un marcapaso que sea irregular. Si es irregular tu ritmo, sencillo, o son extrasístole, complejos prematuros que se generan en otro lado, o son focos ectópicos, como una taquicardia auricular multifocal o una fibrilación auricular, o es un bloqueo AB, no puede ser otra cosa. No hay más, pues. Si ustedes lo piensan, la verdad es que ni siquiera hay tantas arritmias, son bien poquitas, ¿no? De verdad, es que cuando ves las arritmias, no, es un montón. Sí, pero ritmo de la unión acelerado, taquicardia de la unión, es lo mismo, lo único que lo modifica es la frecuencia cardíaca, ¿no? Ritmo de ventricular, taquicardia ventricular, lo único que lo modifica, o lo único que cambia es la frecuencia cardíaca, ¿no? Y entonces, cuando yo veo un ritmo, lo primero que tengo que hacer es identificar si hay ritmo regular o irregular. Si es regular, inmediatamente digo, viene de un marcapaso. Y solo me quedan 3 opciones: nodo sinusal, nodo AB o de la unión. ¿Es irregular? Sencillo. ¿Son extrasístoles o es un bloqueo AB o es una fibrilación auricular? ¿O son focos ectópicos? No hay más. ¿Sale? Variaciones normales. Puede haber una variación entre RR, siempre debe ser menor a 0.16. Si entre R de aquí a acá mide, un ejemplo, 10, y de acá a acá mide 11, es normal, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos permitir 0.16 segundos. Pero si acá mide 10 y acá mide 12, ya es irregular. ¿Sale? Si es irregular, determinen si hay un ritmo de base. Es decir, voy bien y de repente algo me lo hace irregular. Bloqueo AB o extrasístole. Si no hay un ritmo de base, fibrilación auricular, ¿no? O taquicardia de la unión multifocal. Hay PES, es una taquicardia auricular. No hay PES, es una fibrilación auricular.
Y entonces, mi primera pregunta cuando veo un electrocardiograma, después de haber visto que se tomó bien, siempre verifiquen que se tome bien, ¿eh? Siempre les falla. Luego, no, tiene ondas está invertidas en D2, es una Zika. Vuelven a tomar, está mal. A ver, está positivo, no puede estar positivo, ¿no? A menos de que tenga dextrocardia. ¿Sí, no? No, ya salió, igual, ya lo verifiqué 3 veces. Otra vez, ay. Bueno, algo para este paciente está raro, ¿no? Probablemente tenga dextrocardia o alguna valvulopatía, no sé. Ahora, ritmo, ¿regular o irregular? Regular. A ojo de buen cubero, ¿va? Tal vez si lo mido, puedo ver pequeñas variaciones de 0.03 segundos, 0.05. El límite es 0.16. ¿Regular o irregular? Irregular. Pregunta, ¿tiene ritmo de base? Sí. Probablemente sea una extrasístole. Nada más por ver así, yo puedo decirles que esto es una extrasístole. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Lo más seguro. ¿Ritmo regular o irregular? Irregular. ¿Tiene ritmo de base? Al parecer sí. Probablemente es una extrasístole. ¿Ritmo regular o irregular? Irregular. ¿Tiene ritmo de base? No. Si no tiene ritmo de base, puede ser fibrilación o taquicardias, ¿no? O bloqueos AB. Aquí que veo que cada vez se prolonga y se prolonga. ¿Qué puede ser? Un bloqueo de segundo grado Movitz 2, Movitz 1, ¿no? Sí, ¿no? Movitz 1. ¿Ritmo regular o irregular? Regular. Viene de un marcapaso. Irregular, pero muy irregular. Fibrilación auricular. Cuando ustedes vean un ritmo muy irregular, es FA. Nunca he visto otra cosa que no sea FA. Primera pregunta y sin que se claven en nada. ¿Es regular o irregular? Regular. Por lo tanto, ¿de dónde viene? De un marcapaso. Tienes 3 opciones nada más. ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. Muy irregular. ¿No? Con complejos de diferentes voltajes. Fibrilación auricular. ¿Regular o irregular? Irregular, pero no está tan irregular, ¿verdad? Como el otro. ¿Tiene un ritmo de base? Sí. Tiene un ritmo de base. Y si ya nos vamos a analizarlo un poquito, veo aquí una onda P que no conduce, acá otra onda P que no conduce, aquí es donde está deteniéndose el espacio, es un bloqueo AB, ¿no? Regular. Segundo paso, voy a verificar mi frecuencia cardíaca. Siempre esto se calcula con base a que el papel está corriendo a 25 milímetros por segundo, ¿sale? Hay 3 métodos: método de los huevones, método de los 300. Te los aprendes. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40 y tantos, ¿no? Ya, me lo aprendí, ya le hice, ¿soy chingón? No, es el método de los huevones. Método de los 1500, el método de los chingones. Y el método exacto. Y el método de los 6 segundos, el método de los irregulares. Vean, 25 cuadritos implican un segundo, ¿verdad? Si multiplicamos 25 por 60, ¿por qué por 60? Porque un minuto tiene 60 segundos. Y yo la frecuencia cardíaca la mido en minuto, ¿no? 25 cuadritos por segundo. Quiero saber cuántos cuadritos hay en un minuto. 25 por 60, 1500. Tengo 1500 cuadritos en un minuto. Ahora, quiero conocer la frecuencia cardíaca. Sencillo. 1500, hagan una división. 1500 entre 5, que 5 cuadritos. Cuando digo cuadritos, son de 1 milímetro, Cuando digo cuadros, son estos cuadros. Y cuando digo cuadrote, es este. Sí. Cuando digo cuadritos, son estos, los más chiquititos, ¿sale? Cuadrito. Entonces, un cuadrito mide 0.04 segundos, ¿no? Sí. Okay. 25 cuadritos son 1 segundo. 1500 cuadritos son 1 minuto. Sencillo. 1500 entre 5, 300. 1500 entre 10, 150. 1500 entre 15, 100. 1500. ¿Por qué me lo sé? No es que sea un experto matemático, porque es la regla, ¿no? 300, 150. Pero de ahí nace esa regla. De 1500 entre el número de cuadritos chiquitos.
1500 entre 5, 1500 entre 10, 1500 entre 15, ¿no? Cuando no, simplemente ya, cuando estamos muy baja la frecuencia, dices, ay, esa reglita no nos llegaba hasta 50, ¿no? ¿Cuál iba abajo? Pues nada más sencillo. Divide 1500 entre el número de cuadritos y esa va a ser tu frecuencia cardíaca exacta. Ahorita vamos a ver. Perdón. 30 cuadros son 6 segundos. 30 cuadros grandes, ¿verdad? No cuadros chiquitos. ¿Sí? Bueno. Acá es lo que les decía. 1500 cuadritos son 1 minuto o 300 cuadros grandes son 1 minuto. ¿Sale? Y entonces, la regla de los 300, ¿de dónde nace? De la división de 1500 entre 5, 10, 15, 20, 25, 30. 100, 300, 150, 100, 75, 60, 50. ¿Sí, no? ¿Sí quedó claro esto? ¿De dónde nació esto? Pero esta es la más exacta. 1500 son los números de cuadritos en 1 minuto, ¿verdad? Simplemente veo R al otro R. Cuento el número de cuadritos chiquitos. 5, 10, 15, 20, 25, 31, 31, ¿no? 1500 entre, bueno, acá le puse 30 para especificar, pero si quisiéramos ser más exactos, 1500 entre 31, ¿cuánto es? 48 latidos por minuto, ¿no? Ritmo regular o irregular, regular. Frecuencia cardíaca 50 latidos por minuto. Es una bradiarritmia. Y viene de un marcapaso, ¿no? Hasta ahorita es lo que sé. Bueno, ¿quién determina qué es taquicardia y qué es bradicardia? El nodo sinusal. Todo ritmo que vaya abajo de 60 es bradicardia o bradiarritmia, y todo ritmo que vaya arriba de 100 es taquiarritmia. Es la frecuencia cardíaca normal, ¿no? 60, sí. No, porque el primer día que iban los R1 les pregunté, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal? Así te lo juro. De 70 a 80, de 80 a 100, de 60 a 70, yo. Dije, no manchen. Hasta como el quinto fue el que me dijo 60 a 100 y yo. Ay, ya. Dije, no manchen. Dije, tenemos un arduo trabajo. Obviamente los que vieron, la que contestó bien fue la que estuvo en el curso pasado. De verdad, sí fue ella. Se los juro que fue. Bueno, ritmo, regular o irregular. Irregular. ¿Viene de un marcapaso? Muy probablemente no. ¿Sale? Sencillo. Ya, si es irregular, ya no es nodo sinusal, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Fibrilación, bloqueos, extrasístoles o taquicardia auricular. Cuatro opciones. ¿No? Ahora, irregular. Ahora, frecuencia cardíaca. Cuando hay irregular, vamos a contar 30 cuadros, que son 6 segundos. 30 cuadros grandotes, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ahora, son 30 cuadros, ¿verdad? Son 6 segundos. Cuento el número de QRS. Las P's no cuentan, ¿eh? Porque la P no genera latido, ¿verdad? No genera pulso. ¿Cuáles son las que me interesan? La frecuencia cardíaca, ¿de qué depende? Del pulso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las que me interesan? Los QRS. 1, 2, 3, 4 QRS en 6 segundos. Para pasarlo a 60 segundos, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por 10. 4 por 10, 40. Frecuencia cardíaca, 40 latidos por minuto. ¿Ritmo regular o irregular? Regular. Viene de un marcapaso. Tengo 3 opciones. Ahora voy a ver frecuencia cardíaca. 5, 10, 15 y 3, 18. 1500 entre 18. 83 latidos por minuto, ¿no? Bueno, hasta ahorita, un ritmo regular que viene un marcapaso y tiene 83 latidos por minuto, probablemente sea el nodo sinusal, ¿no? Suena a que es el nodo sinusal. Regular, un marcapaso. Frecuencia cardíaca, 5, 10, 15, 20, 25, 27, 28. 1500 entre 28, 53. Ritmo regular con bradiarritmia. ¿Sí, no?
No se asusten. Ritmo regular. Frecuencia cardíaca 5, 8, 9. 1500 entre 9, 166 latidos por minuto. Es una taquiarritmia, es una taquicardia, ¿no? Que viene de un marcapaso. Y solamente puede ser tres cosas: taquicardia sinusal, taquicardia auricular, taquicardia de la unión, taquicardia sinusal, taquicardia de la unión y taquicardia ventricular. No puede ser otra cosa. Ritmo irregular. Cuento 30 cuadros, ¿no? Porque no puedo sacar un promedio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta aquí llegó el 30, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 160 latidos por minuto, ¿no? Es una taquiarritmia. Es irregular. Probablemente no sea un marcapaso. Ritmo irregular. No se asusten, no pasa nada. Que no cunda el pánico. Ritmo irregular. Es que vi aquí unas caras. Ritmo irregular, ¿no? ¿Qué puede ser? Extrasístole, ya les dije. Frecuencia cardíaca, 30 cuadros. Cuento el número de complejos, mi frecuencia cardíaca. Hasta ahorita es lo que quiero saber. ¿Sí, verdad? Tercer paso, actividad auricular. Bueno, nada más para... Vean, esta tiene onda P, ¿verdad? Tiene intervalo PR, QRS, onda T. Probablemente este, ¿de dónde viene? Del nodo sinusal. Está estrecho, ¿verdad? Vean este. Está grandotote, la onda está invertida y no hay onda P. ¿De dónde viene? Mide más de 0.12 segundos. ¿Qué es? Ventrículo. Y este es otro complejo de otra zona del ventrículo. Este complejo lo más seguro es que está más cercano al D2, es más distal. Y este es más de arriba. Y este probablemente sea de la unión, ¿no? Habría que medir si mide menos de 0.12. Mide 1, 2, 3, 4 carritos. Está en el límite. Entonces probablemente tiene un ritmo de base, pareciera que sí, ¿no? Pero hay algo que lo hace irregular. Entonces este es un ritmo irregular, pudiéramos decir que es una arritmia, pero la arritmia que se está presentando son extrasístoles ventriculares, pero que son diferentes de diferentes lados, son extrasístoles ventriculares multifocales, ¿no? Ya, ese es el ritmo. Actividad auricular, ¿hay o no onda P? 2. Vean que la onda P sea positiva en D2 y negativa en ABR. Las ondas P deben ser igualitas. Todas las ondas P deben tener la misma morfología. Si las ondas P no se parecen, es porque son diferentes focos ectópicos. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. Es decir, debe haber mismas P que QRS. ¿Por qué? Porque hay una ley que es del todo o nada. ¿Sí, no? Primero, ritmo regular, viene de un marcapaso. 2, frecuencia cardíaca, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32, 1500 entre 32, 46 latidos por minuto, es una bradiarritmia. Ahora, ¿hay onda P? ¿Positiva en D2, negativa en ABR? ¿Supongan que es D2? Sí. ¿Son de la misma morfología? Sí. ¿Hay mismas P's que QRS? Sí. Seguramente, aquí nos faltan dos criterios para decir que es nodo sinusal. Digo, que es el nodo sinusal. Ritmo regular. Frecuencia cardíaca. Bueno, ya se os olvida, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Ahora, onda P. ¿Alguien ve onda P? No. Okay. La onda P se debe ver clarita, ¿eh? No se vale que, como que esta, yo creo que es esta, ¿eh? Yo creo que es esta, a lo mejor es esta, pero acá no se ve, o sea, acá menos. ¿Tiene P? No hay P, pero es regular, viene de un marcapaso, te quedan dos opciones, la unión o el ventrículo. Ritmo regular o irregular, irregular.
Frecuencia cardíaca, 30 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 latidos por minuto. ¿Hay onda P? Sí. Positiva entre 2, negativa en ABR, positiva, 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 negativa, ya no cumplió. ¿Son de la misma morfología? No. No se parecen. ¿Hay mismas P's que QRS? Sí. ¿Qué es esto? Es una taquicardia auricular multifocal. Son varios focos, son varias zonas de la aurícula que se están despolarizando. Esta despolarizó uno, esta despolarizó, aquí fue otro foco, aquí fue otro foco, este es otro foco. Es una taquicardia auricular multifocal. ¿Por qué le digo auricular? Porque tiene P. ¿Sí? 4. Intervalo PR debe medir entre 120 y 200 milisegundos, es decir, entre 0.12 y 0.20 segundos. ¿Por qué? Por el retraso fisiológico del nodo AB. Y lo otro, aparte de medirlo, tengo que saber si es constante o no lo es. Ritmo regular. Frecuencia cardíaca, vamos a la de los huevones, 300, 150, 100, 70. 70 latidos por minuto, ¿no? Aunque si le uso la exacta van a ser como 60 y tantos, ¿no? Bueno. Tercera, onda P. Sí. Positiva en D2. Sí. Misma morfología. Sí. Siempre hay P's antes del QRS. Sí. Ya tengo 3 criterios. Cuarto criterio, intervalo PR entre 0.12 y 0.20 segundos. 1, 2, 3 cuadritos. 3 por 0.04, 0.12. ¿No? Intervalo PR, bien. ¿Es constante? ¿Siempre mide lo mismo? Sí. ¿Desde dónde voy a medir el intervalo PR? Desde el inicio de la P, que es de la despolarización no sinusal, hasta el inicio de la Q o la R. ¿Sale? ¿Cuántos cuadritos son? 3 cuadros. Está en el límite. Casi en el límite, ¿no? ¿Sale? Pero está dentro de. Aunque miren, aquí se ve algo raro, ¿ah? A lo mejor pudiera ser hasta un Wolf Parkinson White si midiera menos de 0.12 segundos. Ritmo regular. Es un marcapaso. Frecuencia cardíaca, la de los huevones, 300, 150, 100. Ah, ¿verdad? Aquí, como 100. No, pues entonces mejor digo 5, 10, 15, 17. 1517 y ya me va a dar la frecuencia cardíaca bien, ¿no? No voy a decir como 100, no. 96, ¿no? No sé. ¿Sale? Y ahora, onda P positiva en D2, negativa en ABR, si misma morfología, todas se parecen. Digo, están feas, pero se parecen. ¿No? Sí, ¿no? Digo, no están bonitas, pero son iguales, pues. No hay que discriminar. ¿Sale? Precedida de un complejo QRS, sí. Intervalo PR. ¿Cuánto mide? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. 8 por 0.04, 32. Mide 320 milisegundos o 0.32 segundos. Está alargado. Ahora, está alargado, pero ¿es constante? Sí. Bloqueo AB de primer grado. ¿Sí, no? Ritmo regular. ¿Sí, no? Sí. O sea, no se asusten. ¿Quién dice que es regular? Las QRS. ¿Se ve feo? Sí, pero es regular. O sea, no se dejen llevar por las apariencias, es regular. Por lo tanto, viene de un marcapaso. Frecuencia cardíaca va lento, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cómo qué? Es que hasta eso nos da flojera. 5, 10, 15, 20, 25, 27, 30, ¿no? 1500 entre 30, 50 latidos por minuto. ¿Hay onda P? Esta es P, esta es P, esta es P, esta es P. Sí hay onda P. ¿Precedida siempre del complejo QRS? Sí, pues sí parece. Ahora, intervalo PR. ¿Cuánto mide aquí? 5, 7, 8.32. ¿Y aquí? ¿Y acá? ¿Y acá? Ah, es inconstante. ¿No? Ya. Si es inconstante, ¿qué es? Bloqueo AB. ¿No? Si fuera constante y estuviera alargado, sería de primer grado. Es inconstante. Si fuera de segundo grado, debería estar irregular. ¿Sí, no?
Porque es irregular porque solamente algunas P's pasan. Por eso lo hace irregular. Pero esto es regular. Significa que están desfasadas las P's con el QRS. Y realmente este QRS no lo está generando esta P, lo está generando la unión. Porque si van a medir el QRS, miren, 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16.16 segundos. Es más, es el ventrículo. Este complejo lo está generando el ventrículo. ¿Por qué lo está generando el ventrículo? Porque el AV nada más no deja pasar ningún impulso. Pero el aurícula sigue latiendo como mensa, ¿no? Ella late, ¿eh? El nodo sinusal se está despolarizando. La bronca es que el nodo AV no lo permite pasar. Ahora, si ustedes ponen atención y tuviéramos una regla, si yo midiera de aquí a la onda P, miren, vean estas zonas, ¿ya las vieron? Lo más seguro es que esta sea una onda P. Si yo mido de aquí a acá, va a medir lo mismo que de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá. Vean, incluso vean este QRS se ve un poquito más ancho, porque la P cayó aquí. Es decir, las P's llevan su ritmo y los QRS llevan su ritmo. Es un bloqueo AV completo, ¿sí? O bloqueo de tercer grado. Las aurículas van por su lado, el ventrículo va por su lado. ¿Quién está generando el impulso? El ventrículo. Las aurículas no lo pueden hacer porque el nodo AV lo ha bloqueado. ¿Pero por qué hay más P's que QRS? Sencillo, porque la aurícula va más rápido que el ventrículo. Si yo le mido la frecuencia cardíaca a las aurículas, lo más seguro es que lleve una frecuencia de 80 latidos por minuto, comparado con mi ventrículo que lleva de 50 latidos por minuto, por eso se ve así de feo. ¿Sí quedó claro? Quinto paso, ritmo regular, ancho o estrecho. Ancho más de 120 es ilioventricular, menos de 120 es estrecho y es supraventricular. Ya, sencillo, miren. Ritmo regular, es un marcapaso. Frecuencia cardíaca 300-150, es una taquiarritmia de un marcapaso. Onda P, ¿ven onda P? No, difícilmente van a ver P's a frecuencias cardíacas tan rápidas. No veo onda P, ya, hasta ahí. Intervalo PR no lo identifico. QRS, estrecho, ¿no? Entonces, que tengo una taquiarritmia. ¿De dónde viene? Si es estrecho, es supraventricular. Sencillo. Que no veo P porque está muy rápida, que no. Tranquilos, es una taquicardia supraventricular. ¿No? No, es que estaba bien y fue de repente. Taquicardia supraventricular paroxística. ¿Sí, no? Ya se les había enseñado, ¿no? Ritmo irregular. Sacamos nuestra frecuencia cardíaca. Y entonces veo onda P, sí, aquí sí, pero esta onda P se ve chistosa, aquí no tiene P. Este complejo viene del nodo sinusal y este complejo viene del ventrículo, ¿verdad? Y este complejo está más ancho y más alto, viene de otra zona del ventrículo, posiblemente de una zona más distal del ventrículo comparada con esta y esta, ¿no? Es decir, son 3 extrasístoles ventriculares de diferentes zonas del ventrículo. ¿Cómo sé que son de diferentes zonas? Pues porque son diferentes en su morfología. Yo puedo decir que este que está más estrecho viene de más arriba, porque acuérdense que mientras más arriba se genera el complejo QRS es más estrecho. Pero no es tan estrecho como para decir que es del supraventricular porque mide más de 0.12. Y si pueden notar, siempre el ventrículo o el ritmo ventricular o el complejo ventricular viene acompañado de una onda T invertida. Este es un ritmo sinusal de base con complejos prematuros ventriculares multifocales, para que se oiga bonito. Ritmo regular. Viene de un marcapaso, frecuencia 300 latidos por minuto, no hay onda P, no hay intervalo PR, QRS ancho, taquicardia ventricular. ¿Qué es esto? Probablemente sea un infarto. Va a haber situaciones que los hagan sospechar de que el QRS está ancho, pero no, vean, el QRS está aquí. Aquí hay algo que se generó, a lo mejor es un infarto. Pero muy probablemente el ritmo sea sinusal. Ahora, esta es una onda P. Está fea, pero son iguales. ¿No? Es una P mitral. Probablemente mi paciente tenga crecimientos auriculares,
¿Por qué hacemos una P mitral? Porque en vez de que se despolarice igual la aurícula derecha con la izquierda, se tarda más en despolarizar la izquierda, perdón, en este caso la izquierda porque es más grande y se desfasa la despolarización y hace ondas P. Este paciente tiene un ritmo sinusal, aunque no lo parezca, pero si nos vamos a todos los criterios, regular, frecuencia entre 60 y 100, onda P. Cuando hablo de criterios de onda P no digo que esté bonita, ¿verdad? Digo que debe ser igual y que esté precedida. ¿Debe medir 0.8? Sí, pero no tiene que ver con el ritmo. Eso puede ser criterio para otra, como por ejemplo, crecimientos auriculares. Pero no implica nada con el ritmo. ¿Sí? Intervalo PR, normal. QRS estrecho, es un ritmo sinusal. Que tenga crecimiento auricular y que tenga un infarto es otra cosa. Y entonces, ¿cuáles son los criterios para un ritmo sinusal? Para empezar, ritmo regular, entre 60 y 100 con discretas variaciones menores a 0.16. Frecuencia entre 60 y 100, onda P positiva en D2, negativa en AB, ritmo y morfología precedidas por QRS. Intervalo PR constante entre 120 y 200, complejo QRS estrecho, menos de 0.12 segundos. Les presento al ritmo sinusal. ¿Sí? Y entonces, ya basados en esto, bueno, podríamos identificar cualquier ritmo. Si no tiene P y es estrecho, es ritmo de la unión. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de arritmias cardíacas. Cálculo de intervalo QT. Representa la despolarización y repolarización ventricular. Su medida depende de la frecuencia cardíaca. Puede traducir isquemia, miocarditis, trastornos electrolíticos, efectos de fármacos, canulopatías. Su prolongación incrementa el riesgo de fenómeno R sobre T y QT corregido normal de 0.42 o 0.44 segundos. A esta fórmula, ¿sale? Intervalo PR, intervalo RR, es decir, lo que mide la distancia entre R y R. Si son 15 cuadritos, no vamos a decir 15 cuadritos, ¿verdad? Lo tengo que pasar a segundos. Digo 15 por 0.04. Entonces 15 por 0.04, 0.6. Eso es, a eso le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿no? Bueno, pero si le voltean su celular. ¿No? 0.77. Y entonces aquí ya pongo 0.77. QT no corregido. ¿Cuánto midió mi QT? ¿Desde dónde voy a medir QT? Pues desde que inicia la Q hasta que termina la T. No hasta donde empieza, hasta donde termina. Midió 0.45, ¿no? Y entonces aquí, 0.45 entre 0.77, 0.58. Está prolongado. ¿Sí, no? Porque normal es 0.44. Piensen que hay algo mal. ¿Sí les quedó claro el QT corregido? Es en segundos. Ya nos va a dar tanto tiempo, ya me dijeron que 5 minutos, pero, ¿por qué? Porque chillan mucho, que porque tienen poquito tiempo para comer. Apréndanse, acostúmbrense a no comer. ¿Quién se reúne, no? Acostúmbrense a no comer. Son chillones. ¿Sale? Bueno, entonces, de aquí a acá, ¿cuánto mide mi QT? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, 12. No sé, me voy a probar a contar. 12 por 0.04. 12 por 0.04. 0.48, ¿verdad? A eso le sacamos la raíz cuadrada. No es cierto, esas 0.48 es el QT. Perdón. 0.48 fue el QT, ¿no? No corregido. Ahora, mido la distancia. 5, 10, 15, 20, 22. 22 por 0.04, 0.88. Ahora sí, a ese le saco la raíz cuadrada. 0.93. ¿Cuánto nos había salido el periodo? ¿En el anterior cuánto lo medimos? ¿0.48? Bueno, 0.48 entre 0.93, 0.51. Está prolongado, ¿ah? Igual aquí también se mide igual. Hay que ajustarlo a la frecuencia cardíaca. ¿Te da flojera? No te preocupes, ya hay tablas establecidas. ¿No lo quieres calcular?
No te preocupes, tráela en el celular. Y dependiendo de tu frecuencia cardíaca y lo que mida, tú ya ves cuál es el QT corregido, dependiendo de niños, mujeres. ¿Sí? Ya, no te preocupes. Te da flojera calcularlo, ahí está la tabla. Eje eléctrico, lo más sencillo del mundo. Y lo que menos sirve, ¿no? Yo no sé para qué los calculamos, pero bueno. No, sí, para ver si hay cardiomegalia o algo más, ¿no? Pero bueno, ¿este qué es? De 1, ¿verdad? Y acá, de 3, y acá, de 2. Aquí está el ventrículo, ¿verdad? Aquí está la punta del ventrículo, ¿sí, no? Sencillo. Solamente voy a voltear a ver 2. D1 y ABF. ¿Sí, no? Ya. Cuento. D1 es positivo o negativo. ¿Qué es positivo o negativo? El QRS. Si es positivo, mi vector es hacia la izquierda, ¿no? Entonces me voy hacia la izquierda. Si es negativo, me voy a la derecha. ABF, ¿es positivo o es negativo? El QRS. Es positivo hacia abajo. Entonces queda en este cuadrante, que es un cuadrante normal. Es ABF negativo, se fue hacia arriba y está desviado hacia la izquierda. Tengo D1 negativo y ABF negativo, está en una desviación extrema del eje. ¿Sí? Y ya. Tengo D1 negativo con ABF positivo, está desviado a la derecha. ¿No? ¿Sí les quedó claro esto? Sí. Está sencillo, ¿no? Vean, a ver, D1 positivo, ¿hacia dónde se me va? Hacia la izquierda. ABF positivo, ¿a dónde se me va? Hacia abajo, está en este cuadrante, está normal. ¿Sí, no? A ver, D1 positivo. Bueno, esto ya es algo más específico. Si quieren ya hacerlo específico, D1 y D3. ¿Sí? Veo positividad de D1. 1, 2, 3, 5 cuadritos. Menos 2.3. Entonces hago 3 rayitas. 1, 2, 3. Hago una línea hacia abajo. D3. Muy positivo. D3 es su vector es hacia acá. ¿No? Cuento las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago una línea perpendicular a esta. Donde se crucen, ahí está el eje. Ya eso ya es vanidad, ¿no? Bueno. Digo, ya están. Perdón, es que la doctora de medicina interna a las 2 arranca. Bueno, aquí sale pues. Entonces ya, acabó. D1 negativo, ¿ah? Hacia acá. ABF positivo, hacia acá. Está desviado a la derecha, ¿no? D1 muy positivo. ABF negativo. ¿Hacia dónde está? Hacia la izquierda. ¿Sí ya vieron eso? ¿Sí? Y después van a volver a ver sus cambios específicos. ¿Sí? Aquí tienen su morfología, por ejemplo, R chiquita, S grandota, R grandota, S chiquita, R grandota, S, así lo pueden decir. Se observa en B1 y B2 complejo QRS con morfología RS. Y entonces ya quien lo lea va a decir, hay una R grandota y una S chiquita. O pueden decir RSR, R chiquita, S profunda, S grandota. En vez de decir, veo una zona de empastamiento, van a decir, veo QRS con RSR, pero R minúscula, S grandota, R, ¿no? O veo dos R's, RSR'. ¿Sí? Y así lo van viendo. Y entonces cuando lo lean, cuando vayan a leer los criterios para bloqueo de rama, van a ver eso, ¿no? RSR'. Pues, ¿qué significa eso? Una R chiquita, una S profunda con una R, que se va a ver en B6 y en B5. Pues ya es criterio. Vayan a leerlos y ya vayan. Nada más si está grandota, está chiquita. Vean, por ejemplo, ¿no? Morfología B1 y B2 RSR. Pues ya sencillo, mira. Para decir que es un bloqueo de rama hecha necesitamos QRS de 0.12 segundos con espastamiento en la amistad. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Nada más vean que el QR está más de 0.12, ¿no? Ahora, morfología en B1 y B2 tipo RSR. Voy a buscar B1 y B2. Debe haber RSR, o sea, una R chiquita con una S chiquita y una R grandota, ¿sí, no? Morfología en B5 y B6 QRS, es decir, va a haber una Q chiquita con una R grandota y una S chiquita en B5 y B6, ¿sí, no? Onda T negativa en B1,
Aquí no lo cumplió. Positiva en B6, si lo cumple. No siempre tiene que cumplir todos los criterios, pero con esto puedo decir que es un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda, igual, vean, ¿no? Debe verse QS o RS en B1. Es decir, QS en B1. QS. No hay R, ¿verdad? Se cumple. Morfología R empastada en B5 y B6. Se ve empastado, ya. ¿Sí? Bloqueos de fascículo. Ajá. Criterios para hipertrofia ya están establecidos. ¿Sale? ¿Les quedó más o menos claro? Sí. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿Saben? Soy adivino. Bueno, el chiste es que cuando ya no tuvimos tiempo de revisarlos, pero ya los iban a ver más bonitos, ¿no? Iban a decir, ya, ahora sí ya. El plan es que se vayan así. ¿Sale? Bueno, bonito día. Que lo hagan. Doctores, recuerden